Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Valle y en esta ocasión quiero mostrarles un contador ascendente-descendente con flip-flops JK Dual de 3 bits para el curso de arquitectura de las computadoras. Esto como una buena práctica de contadores. Los contadores en sí en la arquitectura de las computadoras, como en cursos de electrónica, es bastante básico, es bastante importante para el principiante y que a pesar de que son sencillos, siempre muestran un reto importante para el estudiante. Pues sin más preámbulo que decirles, paso a que ustedes puedan visualizar cómo quedó mi implementación. Mi implementación en este caso está hecha de verdad a mi manera, ¿verdad? En el sentido de que pues cualquiera puede presentarlo de una forma distinta y considero que es completamente eh, posible hacerlo así, ¿verdad? En mi caso lo hice de esta forma. ¿Se puede hacer en un solo protoboard? Sí, se puede hacer en un solo protoboard. Afortunada o lamentablemente, yo consideré que era como saturar demasiado el protoboard. Entonces decidí pues utilizar dos protoboard, pero no son separados, no son independientes uno del otro. Uno depende relativamente del otro, ¿verdad? Y sobre todo, la conexión está en este interruptor que em, el interruptor es básicamente el que nos permite dejar la señal o dar la señal de alimentación hacia uno y hacia otro. Pues les quiero dar una explicación sencilla de cómo funciona. Realmente, si vemos abajo, es relativamente lo mismo. Lo único que cambia es algo muy chiquito y clave, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí dos flip-flops, podemos verlo acá, flip-flop JK dual. Estos, al ser dual, quiere decir de que no poseen solo un bit, por así decirlo, sino que tienen dos bits. Por eso es de que también son relativamente más grandes, ¿verdad? También por eso es de que se llaman dual. Tenemos dos de estos flip-flops que nos van a permitir, pues, mandar la numeración que se va a codificar en el decodificador, que es el que tenemos acá, y que luego se va a emitir hacia el display. Tenemos también unas luces LED para verificar que está pasando la corriente y también para verificar el conteo, eh, el conteo de esta numeración. Como les he comentado en otras ocasiones, pero vuelvo a comentar en este momento, es importante que las compuertas siempre estén conectadas, en este caso los flip-flops estén conectados siempre a positivo y su tierra pues también conectado, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos la conexión positiva para la lámpara, el test de lámpara y em, el baking, que es como esconder. Y tenemos bloqueado lo que viene siendo pues el latch enable, que viene siendo como el bloqueador, ¿verdad? Ese va conectado a tierra, los pines FG, A, B, C, D y E pues van conectados al display, tienen estos mismos nombres, ¿verdad? El display tiene dos resistores. Como les mencionaba en otra ocasión, pues siempre tiene que haber un resistor con ciertas luces LED, y en este caso el display que también tira una luz LED, ¿verdad? Porque tira un número, porque si no se puede sobresaturar y en algún momento quemar. Evidentemente esto por ser digital pues no va a pasar, pero pues es como una buena práctica, ¿verdad? Además de esto, pues también tenemos su alimentador y su generador de funciones que nos va a permitir generar una onda de cómo se va a transmitir. em, esta energía. El generador de funciones en un contador, bueno, en un multiplicador no va, pero en este caso sí va porque, de nuevo, queremos transmitir una onda de energía en una frecuencia en específico para que pues se puedan los flip-flops acomodar a esta y poder emitir la señal que se requiere. Esta pues va conectada directamente hacia el reloj uno del primer flip-flop, porque es a este al que uno, si queremos, podemos ponerlo en español, pero si necesitamos decirlo de otra forma, ¿verdad? Pero va conectado directamente al reloj uno del primer flip-flop, porque pues este necesita generar o administrar las funciones en los flip-flops. Para eso es que está, no es de que exactamente genere una alimentación, sino más que generar una alimentación, da la señal de cómo tiene que
darse una respuesta, ¿verdad? Luego, pues tenemos en la salida número uno y en el reloj número 2 un enlace en el primer flip-flop y luego enlazamos la salida número 2 con el reloj número uno. Estos enlaces se repiten abajo en el otro protoboard porque básicamente lo que nos permite hacer esto es mandar la numeración. O sea, básicamente esto lo que nos va a dar son los números que van a subir o a bajar, porque es un contador ascendente y descendente que suben o bajan. Y entonces, por ende, necesitamos que la numeración esté, ¿verdad? No va a variar, o sea, van a ser los mismos números, no es de que hacia abajo vayan a ser diferentes números, no. Van a ser exactamente los mismos números. Entonces, lo que estos dos cablecitos muy sencillos nos están indicando es de que uno nos proporciona cuatro números y el otro nos va a proporcionar el resto de números para poder em, verse en el display. Pues ya dijimos de que el decodificador lo que va a hacer es básicamente, como su nombre lo indica, decodificar la señal que se manda de los flip-flops con la numeración y poderla presentar en el display. Les comentaba al inicio de que es bastante sencillo. Esto es básicamente lo mismo. Si podemos verlo a grandes rasgos, básicamente lo mismo. Quizá lo que cambia es la colocación, o sea, me refiero a que pues en este caso está un poquito más yendo hacia arriba, aquí está un poquito más metidito, pero es exactamente lo mismo, encontramos los mismos resistores, encontramos las mismas tierras positivos, conectados también las tierras a los cátodos de siempre, van hacia los cátodos de los LEDs. Porque las resistencias van a ser los positivos de los LEDs, ¿verdad? Entonces eso siempre van hacia positivo. También tenemos que estar conectado, tenemos que conectar los resistores o las resistencias del display para que entonces también le permitan en algún determinado momento pues tener esa seguridad que ya les comentaba. Que cambia básicamente ya que sabemos que todo tiene que estar conectado a positivo o negativo para que le dé señal y para al mismo tiempo no se queme de los flip-flops y el decodificador que cambia básicamente es esta. Van a ser las salidas de los flip-flops o en este caso la salida invertida de los flip-flops. Aunque no les he comentado, el protoboard que tenemos arriba es el ascendente y el que tenemos abajo es el descendente. Entonces tiene mucho sentido de que en esta primera salida, pues al ser ascendente, pues sea una salida normal que se dirige hacia, en primer lugar, el primer resistor para que se conecte con el LED y también se conecta con el codificador en la entrada número uno. Salida número uno, entrada número uno. Perfecto. Luego, en la salida número 2 son salidas, porque pues los flip-flops mandan la señal. La conectamos de aquí hasta la segunda resistencia, importante para que el LED tenga su alimentación, tenga su señal, y esta va a ir básicamente hacia la entrada número 2. Salidas, entradas. ¿Verdad? Y en el otro flip-flop que nos va a dar el resto de la numeración, ¿verdad? Recordemos que un flip-flop nos da una numeración y el otro nos da el resto. Igual, una salida, salida número uno. Tenemos aquí la resistencia y este va a ir conectado a la entrada número, ay, no me marca ahí, entrada número 3 del decodificador, ¿verdad? Estas son salidas y entradas porque es ascendente, es básicamente lo necesario. ¿Qué variaría aquí? Pues aquí no va a ser una salida cualquiera, sino es una salida invertida a la par de la salida número uno. E igual se conecta a la resistencia, igual se conecta a la entrada número uno del decodificador. Luego, pues tendríamos la salida invertida número dos. No es la salida número dos como arriba, porque pues vamos hacia abajo, ¿verdad? Es invertido el proceso. La conexión hacia acá es la mismita que la de arriba que que habíamos conectado. Y aquí nuevamente una salida invertida, ¿verdad? Entonces, ¿la diferencia cuál es? Arriba en ascendente van a ser salidas porque va a subir, normal, y abajo va a ser salidas invertidas, porque va a bajar. O sea, se está invirtiendo el proceso, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro interruptor que va a cambiar de un lado a otro para poder habilitar este y este. ¿Qué tiene el interruptor? Pues el interruptor básico se conecta, obviamente, a ambos protoboards para que pueda dar la señal, ¿verdad? Para que pueda habilitar. Y ambos ambos power se conectan a este. ¿Podríamos tener solo un power? Sí, podríamos tener solo un power y yo aquí
sacar otro negativo y ponerlo acá, y funcionaría igual, ¿verdad? Yo lo quise hacer separadito, pues para que en algún momento no tronara, como se dice, de forma tanto vulgar, ¿verdad? Pero sí se podría quitar, también podría yo quitar uno de estos y dejar solo uno, sí, podría quitarlos y dejar solo uno. Realmente esto lo único que hace es dar la electricidad, ¿verdad? O sea, dar la alimentación, generar una función en los flip-flops, pero no se necesitan dos, puede perfectamente hacerse con uno. Probablemente yo aquí invertí de más si estuviéramos hablando de forma física, ¿verdad? Pero pasemos a la simulación. Bueno, vemos de que está el interruptor hacia acá, se enciende el descendente y si nos damos cuenta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 funciona re bien, llega a cero y vuelve a lo mismo porque básicamente es un bucle, ¿verdad? No tiene nada más que hacer que descender, 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 ¿no? Es un bucle tal cual. Bueno, luego, aquí arriba. El ascendente lo que va a hacer es subir cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vemos los LEDs también van contando en forma binaria, ¿verdad? Y funciona todo exactamente bien. ¿Qué les comento en esto? Pues si vemos aquí nos da una señal que si yo cambio el interruptor nos da la señal allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que pues nos da una señal de que en algún momento se puede como sobrecalentar y entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Es algo que en si estuviéramos trabajándolo en forma física, no es un error que nos impide el funcionamiento, solo es como una advertencia de que si se sobrepasa o si se está calentando como lo normal, ¿no? Que se calientan los componentes, pues si se sobrepasa este sobrecalentamiento, pues puede romperse el flip-flop, ¿verdad? Cosa que pues evidentemente no va a pasar. Recordemos que igual esta es una simulación, todo funciona bien, todo cuenta como tiene que contar. Tenemos aquí como parte de Tinkercad también que nos da el esquema. El esquema, pues evidentemente son dos hojas porque, pues obviamente necesitamos, bueno, utilizamos dos protoboards, ¿verdad? Las diferencias entre uno y otro son mínimas porque la diferencia entre un protoboard y el otro, pues también son mínimas. Realmente lo que cambian son tres conexiones, ¿verdad? Que si en algún momento yo pude haber puesto, por ejemplo, estos mismos alambritos que yo tengo que hacen la diferencia de salida invertida, sí, sí se pudieron haber hecho, pero es sobrecargar un protoboard. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, que no se podría, ¿verdad? Pero seguramente por lo principiante que soy aún, decidí hacerlo como más separado, tal vez no tan ergonómico, pero funcional al final de cuentas. Aquí pues tengo mis componentes, ¿verdad? Que es lo que se utilizó, el interruptor, la pantalla, el decodificador, o sea, el display, las resistencias, los LEDs, los flip-flops, la fuente de alimentación y el generador de funciones, ¿verdad? Que en las especificaciones estaba que estuviera a 5 y a cero en cuanto a la alimentación y pues sí se mantiene a 5 y a cero, ¿verdad? Cuando no está en funcionamiento está en 5 y cero. Em, y pues eso sería por la simulación. Evidentemente también se realizó una pequeña investigación, ¿verdad? Con una introducción em, y sencilla, los objetivos que ya estaban puestos para como requisito de este proyecto. Tenemos aquí un pequeño esquema de cómo es que funciona, ¿verdad? De que hacia la parte de arriba es up y la parte de abajo es down. O sea, ascendente, descendente, y pues que tiene una numeración y luego pues existe otra numeración. Aquí tenemos las tablas de verdad, tenemos el mapa de Carnot, que realmente las ecuaciones son bastante sencillas, realmente esto es relativamente más sencillo, las ecuaciones booleanas, que un multiplicador de 2 bits. Aquí tengo los componentes que en algún determinado momento los podemos también visualizar en Visual Studio Code, los componentes, los esquemas y cómo se ve, ¿verdad? Una implementación en Tinkercad y pues conclusiones de esto.
referencias, porque siempre es importante hacer una pequeña investigación para tener pues un fundamento científico de esta situación. Em, pues bueno, ya para despedirme, pues realmente fue algo, un trabajo un poco sencillo, pero al mismo tiempo que requirió de que tuviéramos que pensar cómo se resuelve, ¿verdad? Porque pues evidentemente aquí se vio el resultado, pero a la hora de la realización, pues no fue así de sencillo, ¿verdad? Tuvimos que pensar cómo las salidas en los flip-flops tenían que conectarse y el reto más importante en esto fue volverlo descendente, ¿verdad? Ascendente fue relativamente más sencillo. Se entiende la logística de que se tiene que conectar los componentes a positivo y a negativo y que evidentemente los flip-flops pues dan la numeración y para esto necesitamos un generador de funciones, ¿verdad? Pero poder llegar a la concepción de cómo íbamos a hacerlo invertido, cómo se iba a invertir esto era complejo en el sentido de que para mí era sobresaturar el protoboard, hacerlo así. Que seguramente habrán otras soluciones más prácticas en donde sí se permita o si se pueda incorporar en un solo protoboard. Bueno, que realmente la mía no es que no se pueda, solo que lo hice así. Sí, seguramente cada uno de mis compañeros habrá tenido una resolución distinta, cosa que está súper bien. Y pues eso fue todo por mí. Este fue mi contador con flip-flops JK de 3 bits, ascendente descendente. Mi nombre es Alejandro Valle. Esto es para el curso de arquitectura de las computadoras. Ha sido un gusto para mí. Nos vemos hasta la próxima.